Bueno chicos, entonces el día de hoy vamos a ver, o bueno, en este video vamos a ver lo que es la tuba auditiva, la trompa auditiva o también llamada, ¿no? La trompa de Eustaquio, que es su epónimo. Bien, entonces acá está la tuba auditiva, la está señalando, ¿no? La propia imagen, en la que, bueno, vemos de que está yendo, acá, bueno, aquí está el pabellón, el conducto auditivo externo, acá vemos el oído medio, y vemos que está conectando con una parte profunda de lo que es la pirámide nasal, ¿no? Entonces nos da la referencia de que este es la faringe. Bien, entonces, a ver, ¿cuál va a ser su función? ¿En qué radica? O sea, ¿para qué tenemos esto, no? Esta estructura anatómica, pues es para que podamos igualar la presión de lo que es la caja del tímpano, la caja timpánica, con el exterior, ¿ya? Entonces, o con la faringe, ¿no? Que es con lo que está conectando, de manera de que, por ejemplo, si viajamos a un lugar con menor presión y se nos tapa los oídos, ¿no? Entonces, al momento de nosotros nos tapamos la nariz, intentamos soplar con los, sí, o sea, que decir, con la nariz tapada y obviamente la boca también, entonces vemos que se libera, ¿no? Aire, entonces igual a la presión y de esa manera no, ya no está tapado nuestro oído. Bien, entonces, el, esto dejándonos de preámbulos, va a ir desde la cara anterior, bueno, de la parte anterior más o menos de lo que es la caja del tímpano, la porción timpánica, hacia lo que es la faringe, habíamos dicho, sin embargo, específicamente va a ir a la nasofaringe. Bien, entonces va a tener una longitud de 4 centímetros. Bien, entonces vean acá que, bueno, esto más o menos está señalando lo de las presiones que había dicho anteriormente. Entonces, vean que este conducto, esta tuba auditiva, va a ser de 4 centímetros de longitud. ¿Ya? En cuanto a su diámetro, va a ser más, o sea, verticalmente va a ser, o sea, va a estar aplanado, ¿ya? Entonces significa que verticalmente va a ser más largo que transversalmente, ¿ya? Entonces vean, más o menos de aquí hasta acá, ya va a tener un diámetro de 5 milímetros. Y bueno, también en el momento transversal, o sea, bueno, aquí no se puede señalar, pero o sea, de manera transversal, más o menos va a tener de 2 a 3 milímetros, ¿ya? Entonces es casi el doble el vertical que transversalmente. Aunque también va a haber una porción más pequeñita, que es el istmo, bien, que se va a encontrar en un punto de unión, en la que aquí les voy a mostrar. Entonces, vean que de manera general la tuba auditiva va a tener dos porciones, ¿ya? Una porción ósea y una porción cartilaginosa, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a ver más en detalle más adelante. Sin embargo, es importante saber que en la unión de estas dos porciones va a haber una pequeña porción, o sea, un lugar donde va a ser más delgado la tuba, ¿ya? A ese lugar se le llama istmo, ¿ya? El istmo, o sea, como habíamos dicho, era 5 milímetros vertical y 2 a 3 milímetros transversal. En el istmo va a ser más pequeñito, ¿ya? Entonces va a ser va a ser un poco menos de la mitad, ¿ya? O sea, sus todas sus dimensiones. Entonces, si aquí era 5 milímetros, en el istmo va a ser 2, ¿ya? La mitad de 5 a 2,5, bueno, más o menos va por ahí, ¿no? Es 2 milímetros. Y transversalmente habíamos dicho que en las demás partes de la tuba era de 2 a 3 centímetros y acá es solamente 1 milímetro. Bien, entonces, bueno, comienza más o menos por la parte anterior del oído medio, desciende hacia lo que es la faringe, ¿no? Hacia la nasofaringe. Entonces, es importante recalcar que en el orificio faringio, este de acá, ¿ya? Es es más o menos, va a estar más o menos a 1 centímetro por detrás del meato inferior, ¿ya? Entonces, más o menos acá, 1 centímetro por detrás, nos encontramos este, que es el orificio faringio de la tuba auditiva, ¿sí? Entonces, esto es una estructura que es amarrada, que es pinchada o que puede ser señalada. Entonces, este es su nombre correcto, es el orificio faringio de la tuba auditiva, ¿ya? Entonces, de acá, vemos aquí hay dos relieves, ¿bien? Uno anterior y uno posterior. El posterior es más voluminoso, es más notorio. Entonces, bueno, vamos a decir, o bueno, sus nombres que se les da a estos repliegues o pliegues. Vamos a tener un anterior que va a ser el pliegue salpingo. Recordemos que salpingo más o menos viene de la etimología de trompa. Entonces va a ser salpingo
palatino, ¿ya? Porque más o menos, bueno, está yendo al paladar, entonces salpingo palatino, ¿bien? Y el posterior va a ser el salpingo de la tuba auditiva faringeo, porque, bueno, se está relacionando más con la faringe, ¿no? Bien, entonces este también va a tener otra estructura entre estos dos, más o menos en esta parte inferior de acá, ¿bien? Entonces vamos a tratar de pintarlo. Este de acá era el pliegue salpingo palatino, ¿ya? Mientras que este de acá era el pliegue salpingo faringeo. Bien, y entre los dos en su parte inferior, más o menos acá, vamos a tener un rodete, ¿ya? Un rodete de un músculo, que es el músculo elevador del pelo del paladar, ya, o peristafilino interno también llamado. Pero bueno, este elevador del velo del paladar hace su rodete en esta parte, que sirve pues para mover este orificio faríngeo, ¿sí? De manera que la tuba auditiva va a ser movida por este, que también es llamado con su epónimo torus elevatorus, ¿ya? Sin embargo, el rodete del músculo elevador del velo del paladar. Bien, ahora sabemos que, si bien este era el músculo elevador del pelo del paladar, bien, esos músculos que están, tanto el extensor como tanto el elevador como el tensor del velo del paladar van a tener sus funciones sobre este, ¿sí? O sea, la van a abrir. Cuando esos músculos se van a tensar, bien, van a abrir este orificio de la tuba. Y entonces cuando se tensa el músculo elevador, ya elevador del pelo del paladar, lo va a llevar hacia atrás y hacia adentro. ¿Ya? Bueno, no es tridimensional, no puedo mostrarlo, pero va hacia adentro, de manera que va a ser posteromedial. Mientras que cuando va el tensor del pelo del paladar, va a ir posterior de igual manera, sin embargo de esta manera lateral, o sea, va a ir hacia afuera, ¿no? Y bien, entonces eso sería todo más, dando algo más general de la trompa auditiva. Y bueno, ahora vamos a ver lo que son las porciones con un poco más de detalle. Bien chicos, entonces explicada ya la teoría de tanto caja del tímpano y trompa auditiva o trompa de Eustaquio, vamos a ver el reco en un temporal cortado. Ya está cortado en tres porciones, tanto lateral, una medial y una intermedia, en la que vamos a reconocer, por esta vez vamos a reconocer lo que es el oído medio. Entonces lo primero que tienen que ver en un temporal cortado es que el primer corte va a ser para el oído medio y el corte más medial va a ser para el oído interno. Ya, entonces nos vamos a deshacer de este segundo corte porque es para el oído interno, que es el siguiente tema. Entonces vamos a quedarnos solamente con estos dos, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para reconocer es ver el CAE o conducto auditivo externo. Bien, entonces vamos a ver el conducto auditivo externo que está en esta cara, es decir, en la cara exocraneal, en la cara lateral, y vemos que, bueno, está acá, ¿no? Es esta parte de acá, está debajo de la apófisis, del origen, ¿no? De la base de la apófisis cigomática. Y vean que aquí, bueno, lamentablemente este hueso timpánico está roto. Bien, entonces el CAE se ve un poco raro, pero sin embargo les aseguro que acá estaba el orificio de entrada al conducto auditivo externo, ¿no? Entonces, eso sería el conducto auditivo externo. Entra y vamos a ver, vean, está pasando y vean que este es su conducto, ¿sí? Entonces, enseguida les voy a mostrar unas imágenes donde tal vez se ven mejor estas estructuras. Sin embargo, vean que acá está el conducto auditivo externo, está entrando, y más o menos acá tendría que estar lo que es la membrana timpánica. Bien, recordemos que esta es la cara lateral, porque esta de acá es la cara medial, ¿ya? Entonces miren, si los unimos y los ponemos en posición anatómica, bien, más o menos de esta forma, nos damos cuenta de que este es lateral y este de acá es medial. Entonces, esta de acá es la cara lateral, ¿ya? Entonces, esta cara lateral tiene que tener la membrana timpánica. Ya es lateral o timpánica también llamada, ¿no? Y ahora vamos a ver esta cara. Entonces, la que vamos a encontrar en este corte, bien,
de acá es la cara medial, ¿ya? O laberíntica, ¿ya? Entonces lo que nos interesa ver en este corte es la parte lateral, ¿ya? Porque la parte medial está relacionada con el oído interno, ¿ya? Es por eso que está también llamada laberíntica, porque justamente acá está el oído interno, entonces, o laberinto, entonces esta es cara medial o laberíntica, ¿ya? Bien, vamos a seguir y vamos a continuar con las distintas caras que tiene la caja del tímpano. En la cara superior tenemos la cara superior o tegmental. Ya recuerden que es tegmental porque está el tegmen timpani o el techo de la caja del tímpano. ¿Ya? Entonces, miren acá, más o menos estaría el tegmen timpani. Recuerden que el tegmen timpani va a estar hacia adelante y hacia afuera de la eminencia arcuata, ¿no? Esta más o menos es la eminencia arcuata, determinada por el conducto semicircular superior. Pero, bueno, lo que nos interesa es que de esta eminencia arcuata hacia adelante y lateral va a estar el tegmen timpani y es más o menos donde está apuntando su cara superior. La cara inferior ya es llamada yugular. ¿Por qué? Porque si juntamos, ahora ya no lo vamos a juntar con esta, ¿no? Sino lo vamos a juntar con la otra. Esta de acá. Ya más o menos así es su posición anatómica. Vemos que en esta cara inferior, acá está la fosa yugular. ¿Ya? Esta es la fosa yugular. Entonces vean que de aquí, es decir, de la cara medial hacia abajo, tendríamos la fosa yugular. ¿Ya? Recuerden que esta más o menos sería así. Y esta, entonces, al ser la fosa yugular, entonces la cara inferior o yugular. Entonces, repasando. Tenemos una cara lateral que está en el CAE, que va a ser la timpánica. Una medial que va a ser la laberíntica, porque va a estar relacionada con el laberíntico, que es en la que o sea, esto es la cara medial. ¿Bien? Es donde vamos a reconocer. Una cara superior que era la tegmentaria, porque estaba con el tegmen timpani. Y una cara inferior que era la yugular. ¿Ya? Además de eso vamos a tener otras dos caras. ¿Ya? Una cara anterior y una cara posterior. Recuerden que la cara anterior es también llamada tubárica. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar aquí? Obviamente la tuba auditiva, trompa de Eustaquio. ¿Ya? Entonces, la trompa de Eustaquio, entonces aquí es necesario que identifiquen, va a estar entrando con un surquito. ¿Ya? En realidad se tienen que ver dos surcos. ¿Ya? El surco inferior sería para la tuba auditiva y el surco superior tendría que ser para el músculo tensor del tímpano o músculo del martillo. Enseguida vamos a verlo en un temporal que se vea mejor las estructuras óseas. Sin embargo, si tienen ahí su temporal es mejor que lo vayan marcando. ¿Ya? Y una posterior o mastoidea porque va a estar el antromastoideo. ¿Ya? Y además el aditus ad antrum, que es la entrada al antromastoideo. Bien, entonces, bueno, acá más o menos vamos a ver el promontorio. Recordemos que posteriormente va a estar tanto la ventana vestibular como la ventana coclear, ya que van a ser orificios grandes. Y bien, en esta cara posterior, algo que también se va a ver aquí, lamentablemente tampoco se ve, es el conducto del facial. ¿Ya? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Miren, acá abajo está este agujero, que es el agujero de entrada al conducto, bueno, al agujero del conducto estilomastoideo, ¿ya? Porque aquí está la apófisis estiloides, esta de aquí la apófisis estiloides, y esta la apófisis mastoides. Estilomastoideo, aquí va a estar este orificio por donde sale, ¿verdad?, el nervio facial. Entonces, si más o menos seguimos el conducto, más o menos vean que por acá tendría que continuarse, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar que cómo se ve la segunda porción, incluso en la tercera porción del nervio facial dentro del peñasco. Ya, chicos, entonces ahora estamos viendo en un temporal que se ve un poquito mejor las estructuras. Entonces vean, este de acá es el CAE, ya es el conducto auditivo externo. Entonces más o menos acá se insertaría lo que es la membrana timpánica. Ya, entonces recuerden, miren, esta es la porción endocranial, ¿no? De la escama. Entonces aquí en el peñasco se encontraría el orificio y, como les digo, donde se insertaría la membrana timpánica. Ahora es importante ver algo que no hemos visto lamentablemente en el huesito, esto de acá, ¿no? Que es el antromastoideo. Entonces vean que
por acá hay una entrada, ¿ya? Espero que en sus huesitos se vea. Esta entrada es el adictus ad antrum, o también llamado antromastoideo, ¿ya? Entonces, bueno, con esta primera, el corte más lateral ya habríamos terminado. Muchachos, ¿cómo están? Vamos a continuar con la parte de trompa de Eustaquio, la tuba auditiva, hablando de las porciones, específicamente de la ósea y la cartilaginosa que poseen. Ahora vamos a hablar primeramente de unas características generales que poseen ambos, después sus relaciones y por último inervación e irrigación de ambos. Ahora, para hacerlo rápido y sencillo, vamos a decir que lo más importante de la porción ósea en este caso sería su diámetro. Bien, que puede ser pregunta de examen. ¿Por qué no? Miren, su diámetro oscila entre 12 y 15 milímetros. ¿Por qué? Eh, bueno, no, ¿por qué no? Sin embargo, sabemos que toda la tuba auditiva mide alrededor de 4 centímetros. Entonces, lo destacable de esto es que es muy pequeño. Entonces, la porción cartilaginosa, en relación a este, ocuparía más de 2/3 de toda la tuba auditiva. Alrededor de 4 centímetros, ¿no? Porque es mínimo. Ahora, la porción ósea vamos a hablar sus relaciones después. Como tal, sería esto lo más destacable. La porción cartilaginosa, sin embargo, poseemos esta estructura que no quiero que se olvide, ¿no? Porque es algo importante. Miren, en su trayecto, esta va a presentar hendiduras, como rajaduras se podría hablar bruscamente, que van a hacer que esta trompa vaya a poder dilatarse o expandirse correctamente. Bien, cuando exista, digamos, no sé, una extensión de la trompa de Eustaquio para que no sea rígido como es cartilaginosa, incluso se puede dividir en piezas la trompa de Eustaquio, no es algo constante, digamos, una sola pieza, suele dividirse. Entonces, esto ayuda para la extensión. Bien, esto en cuanto a la porción cartilaginosa, donde ya les habían comentado que termina en la faringe, entre la naso y la oro. Digo, la naso y sí, la oro, ¿no? Entonces, la nasofaringe en general. Ahora bien, algo más que hay que destacar de la porción cartilaginosa es su mucosa. Miren lo que está en rojo. ¿Por qué lo digo esto? Porque en la mucosa vamos a encontrar algo. Miren, aquí está el orificio faríngeo que les hablaron. Entonces, la mucosa es todo lo que lo rodea, ¿verdad? Ahora, lo que se encuentra alrededor de este, cuando vean el orificio faríngeo, va a contener a la tónsila faríngea. Tónsila faríngea. Ahora, o amígdala faríngea, que esta puede ser una pregunta de examen. ¿Dónde se encuentra la tónsila faríngea? ¿Verdad? En la mucosa de la trompa de Eustaquio. O generalmente alrededor del orificio faríngeo. Ahora bien, vamos a hablar de sus relaciones, que eso es algo importante también. Miren, primeramente, la imagen que vieron ahora era una vista anterior. Pónganse que la orejita estaba ahí, ¿verdad? Entonces, esta es una vista anterior. ¿Por qué digo esto? Porque ahora vamos a ver una vista medial, que se podría decir. Es como que la orejita lo tenemos donde estoy dibujando ahora mismo, ¿verdad? Entonces, esto sería lateral. Este lado, ¿no? La parte trasera. Y lo que estaría adelante sería medial. Esta sería posterior y anterior. Ahora, como el oído medio le llaman la caja del tímpano, vamos a tener relaciones. En este caso de la porción ósea, que vamos a hablar superiormente, que va a estar el músculo tensor del tímpano. Después, vamos a encontrar inferiormente a lo que sería la fisura petrotimpánica. ¿Dónde se encuentra esta fisura? Acá no la vemos. Por eso también recurrimos a esta imagen. Miren, hay una rajadura aquí, o aquí también, que sería la fisura petrotimpánica y está hacia abajo. Ahora, vamos a encontrar posteriormente a esta, a la cavidad timpánica. ¿Está bien? Cavidad timpánica. Bien, medialmente nos encontraríamos a esta arteria, que es la carótida interna, pero auxiliar eso está abajo. No, esto ahorita es un corte en el cual la arteria se quedó a ese nivel, sin embargo va ascendiendo más, entonces se va a acomodar en su pared medial. Después, lateralmente, que sería aquí atrás, ¿verdad? Aquí atrás, estaría este nervio que están viendo acá. ¿Cuál es? El que rodea al mango del martillo es el nervio de la cuerda del tímpano. Bien, lateralmente y acá está medialmente la carótida. Perfecto. Esas tenemos todas las relaciones que corresponden. Anteriormente, ¿qué sería? Nada más su desembocadura en la nasofaringe. Ahora bien, hablando de la porción cartilaginosa, sus relaciones no van a ser tan relevantes como la porción ósea.
¿Por qué? Miren cómo está ahora. Es como que está rodeado por lo que sería el peñasco, ¿no? El hueso temporal. Entonces nos hablan que anteriormente va a estar la abertura de la cavidad timpánica, inferiormente o medial estaría la abertura hacia la faringe. Anteriormente va a estar lo que sería el cuerpo de los esfenoides, específicamente sus apófisis pterigoides. Miren. Bien. Entonces sus relaciones de la porción cartilaginosa no tienen tanta importancia. Sin embargo, sería bueno que también lo vean, ¿no? Ahora, lo que más preguntado se podría decir son los vasos y nervios, la inervación y irrigación. Al revés, inervación y irrigación. Entonces, vamos a ver primero qué arterias van a irrigar esto. Primeramente, para la porción ósea, va a estar irrigando la arteria faringe ascendente. Y para la porción cartilaginosa, la vidiana o del conducto pterigoideo. Eso no quiero que se olviden. Faringe ascendente para la ósea y la del conducto pterigoideo para la cartilaginosa. Venas. Estas van a ser tributarias del plexo pterigoideo. Está bien, van a recoger este plexo, sus venas. Ahora, los vasos linfáticos, muchachos, no son tan preguntados y tampoco tan relevantes, en mi parecer. Sin embargo, algunos doctores suelen exigir esto, así que pueden verlo. Entonces, simplemente van a vertir los nódulos en los retrofaringios, parotidios profundos e infraauriculares. Ahora, nervios, que es lo que más quiero que sepan. El nervio timpánico, como habíamos hablado acá, va a estar inervando lo que sería la porción ósea. Entonces, el esfenopalatino, ¿a quién estaría inervando? A la porción cartilaginosa. Una disculpa si es que no pude conseguir imagen, porque es muy difícil, ¿verdad? Es algo interno, entonces no se ve mucho. Son ramas pequeñas que lo inervan. ¿Perfecto? Eso sería todo, muchachos, en cuanto a trompa auditiva.